Master. A ver, te cuento un poco cómo funciona este ejemplito. El de la sensibilidad. Tenemos un swap a 10 años en cámara. Y acá están los datos básicos. La fecha de hoy, que está linkeado con la fecha de construcción de la curva. El tema 1, la fecha de inicio, la tasa fija del swap de 10 años, el nocional. Y aquí hay dos cosas adicionales. Con este flag podéis incluir o no incluir el nocional en el flujo. Al final, si le ponéis un 1, donde está esta celda de acá, va a quedar con el nocional. Si le ponéis 0, queda sin el nocional. Técnicamente hasta le podríais cambiar las amortizaciones. Esto podría tontear con las amortizaciones, lo que sí tendría que cambiar la tasa si lo quisiera pricear. Pero lo único que hace es incluir el nocional. Y el lag de pago simplemente es para determinar la fecha de pago. Ahora está en 0. Es el payment lag de las funciones nuestras. Ahora está en 0 y por tanto la fecha de pago coincide con la fecha final. Pero si le ponéis un 1, se mueve al día hábil siguiente. Si le ponéis un 2, se mueve 2 días hábiles para adelante y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, acá tenéis la pata fija y acá abajo la pata flotante valorizada. Y para poder calcular sensibilidad, estoy haciendo una cosa más carretera pero sencillita. Tengo la curva, que la copié de la solución del cámara CLP, que sería bueno que la dejara ahí escondida cuando entreguéis el archivo. Entonces, tengo acá los tenos, los días, y esta, que de hecho le voy a poner un colorcito aparte a esta cuestión, y esta de acá es la curva cupón 0. ¿Okay? ¿Por qué está puesta ahí? Porque fíjate que acá está la misma curva, pero con la posibilidad de subirla o bajarla un poquito. Si queréis tener la curva subida un punto básico, bajar un punto básico, toda la curva. En esta celdita acá, si yo pongo un punto básico, toda la curva sube un punto básico respecto a esta curva base. ¿Okay? Es para calcular la convexidad, ¿no? Y para poder comparar la convexidad. Y acá tenéis la tasa, la curva subida a un punto básico, bajada a un punto y bajada a un punto básico. Y cómo, según el vértice que elijas acá. Por ejemplo, si yo acá le pongo 10 años, ¿okay? Y me voy aquí a mirar el 10 años en la curva, me doy cuenta que la tasa es 5,58, la tasa para arriba es 5,59, la tasa para abajo es 5,57 y todas las demás están igual. O sea, según el vértice que yo elija en esa celdita de ahí, se mueve el vértice correspondiente en la curva. Si ahora pongo 5 años ahí, veo que el 5 años está en 4,94, 5 años para arriba 4,95, 5 años para abajo un 4,93. Y todas las demás tasas en estas dos curvas están iguales a la tasa base. Y acá está el cálculo de la sensibilidad que corresponde por ese vértice, porque aquí tenéis el valor de la pata fija y de la pata flotante con la curva base, el valor de la pata fija y de la pata flotante con la curva que moviste un pin para arriba, y el valor de la pata fija y la pata flotante en la curva que moviste un pin para abajo. Te fijas que en la valoración de las dos patas, en la pata fija hay 3 vectores de factores de descuento para poder calcular los 3 escenarios, y en la pata flotante hay 3 vectores de factores de descuento forward. Voy a aprovechar de arreglarle el formato al tiro esta web. Y los factores de descuento los volví a tomar en este caso de aquí mismo, para no hacerlo demasiado complicado. Este es el factor de descuento forward que me permite calcular los intereses de la pata flotante. Y te fijas que está calculado para la curva base, para la curva que tiene un vértice subido a un punto básico y para la curva que tiene un vértice bajado un punto básico. Entonces si calculáis la sensibilidad y además calculáis la convexidad como el valor para arriba menos 2 veces el valor base más el valor hacia abajo.
y la sensibilidad como el valor para arriba, que lo podríamos, vamos a poner acá, mejor el valor para arriba menos el valor para abajo. ¿Cachai? Que esas celdas tienen un nombre dividido por 2. ¿Ok? Aquí tú podéis empezar a ilustrar algunas cosas, podéis explicar cómo funciona y podéis ilustrar algunas cosas. Por ejemplo, aquí está el valor presente a hoy. ¿Ok? Y fíjate lo siguiente, si yo le pongo el nocional a esto, está dando al berro esta web. Debería dar, perdón, está mala la nota de esta cosa, voy a modificar aquí el comentario. El 1 es valor presente a fecha inicial, y otro es valor presente a hoy. ¿Okay? Entonces si le pongo un 0 tengo el valor presente al día de hoy, o sea, traído hasta hoy, y si le pongo un 1 tengo el valor presente hasta t más 2. Y ahí te das cuenta, le puse el nocional y la pata flotante y la pata fija valen justo el millón. En el caso de la sensibilidad, y esto es interesante notar que la pata flotante del swap cámara promedio, cuando recién parte, no tiene nada de sensibilidad porque no tiene nada fijado todavía. ¿Cachai? Entonces, en los dos escenarios donde hay movimiento, la pata flotante no se mueve nada. Y esto es verdad, efectivamente, para todos los vértices, no es una casualidad. Le ponemos 10 años y efectivamente la pata flotante no cambia de valor. Le ponemos 2 años en todos los vértices, se da eso. ¿Okay? Mientras que la pata fija sí cambia de valor. Eso es una cosa que uno puede notar. ¿Sí? Ahora, una cosa que uno puede también es quizás explorar esto del lag de pago, mostrarles que si uno eventualmente cambia el lag de pago hay una pequeña diferencia. ¿Sí? Y por lo tanto, de hecho, esta tasa ya no es la misma de antes, no debiera ser. Pero con lag de pago, eh, sigue dando igual, pues obvio, porque los flujos siguen. No da igual, ¿cachai? Hay una pequeña diferencia. Claro, porque flotan algunas cosas, pero no se matan absolutamente los efectos de. Claro, esto es lo importante. Podría ser importante notarlo que si no tenéis un payment date un poco distinto que la fecha final, esto que acabamos de ver de que la sensibilidad de la pata flotante, o sea que el valor de la pata flotante se mantiene porque no tiene nada fijado, no es totalmente cierto porque hay una pequeña inconsistencia, o sea, tú proyectas una tasa pero no la descuentas exactamente la misma y ese pequeño efecto te da una mínima diferencia. Es un detalle técnico que uno podría notar. Te preguntan para qué sea la intención de poner el lag de pago ahí parametrizado. Okay. Bueno, y esto de pasarlo a el valor presente a T más a T0 o a T más 2 se hace simplemente está dependiendo de acá, aquí tenéis el factor de descuento a 2 días desde la curva, ¿cachai? Desde acá. Entonces simplemente los valores los divides por el factor de descuento para capitalizar los 2 días según cómo está el flag. Si le ponemos 0 lo dejamos todo a T más 2, a T0. Si le ponéis cualquier otra cosa, si le ponéis, perdón, 1, la cuestión está a fecha inicial. ¿Okay? Entonces ahí se nota el nocional. Importante hacerles ver también que la sensibilidad no depende del nocional, o sea que esté o no esté el nocional, lo que hace es cambiar el valor de las patas, pero la sensibilidad del swap en su conjunto no cambia para nada. Finalmente, hice una pequeña macrito acá que te calcula estos dos vectorcitos de acá. Podemos poner otro color. Ahí te calcula la sensibilidad y la convexidad. Entonces tú apretas acá
y el gallo te calcula todo. Para que se note la diferencia, mira, si yo pongo un movimiento acá, esto te dice que voy a mover cada vértice de la curva 100 puntos básicos, un 1%. Entonces le tiro por acá, pum, ¿cachai? La sensibilidad sube. La devuelvo acá a 0.01% y la sensibilidad cae nuevamente. Y tenéis la convexidad también. Y otra cuestión que podéis mostrar la convexidad es, por ejemplo, si ponéis el vértice a 10 años acá, fíjate que tenéis sensibilidad y convexidad. Entonces yo voy a hacer, le pego esto como valores ahí. Okay. Y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a subir toda la curva base un punto básico. Subo toda la curva base un punto básico acá y veo la nueva sensibilidad. La nueva sensibilidad es menos 572,27, la antigua sensibilidad era menos 572,87. Y fíjate que la nueva sensibilidad la puedo calcular como la antigua sensibilidad más la antigua convexidad. Si te fijáis, aquí dice menos 572,27, menos 572,27. Entonces eso es la mejor interpretación para mi gusto de convexidad o gamma, en este caso, que te dice cuánto te va a cambiar la sensibilidad a un vértice si te mueves el nivel de base del vértice. ¿Cachai? Entonces aquí lo que te está diciendo es que la sensibilidad en el caso anterior, que estaba ya así, te decía, la sensibilidad era 572,87. Si subo un punto básico te va a subir 0,59 la sensibilidad, o sea, se te va a ir efectivamente 572,27. ¿Cachai? Eso es una manera de ilustrar la sensibilidad, o sea, la convexidad. Y eso, básicamente, échale una mirada. Si se te ocurren otros ejemplos, otras cosas que ilustrar, por favor, siéntase libre de hacer lo que quiera. Y estas son las cosas que a mí se me ocurre para mostrarles y explicarles. ¿Okay? Cualquier duda, como siempre, estamos al habla. Un abrazo.